muchísimas gracias y bienvenidos a los cuatro a Evercom. Es un placer teneros aquí en esta conversación que la hemos llamado Comunicación y reputación en la industria de las renovables. Bueno, estamos inmersos en plena transición energética, en los acontecimientos internacionales que estamos viviendo, la crisis, la guerra, la crisis energética, el encarecimiento de los precios de la energía, la dependencia de los combustibles fósiles y la presión de Rusia hacia la Unión Europea, como hemos estado viendo, la crisis climática, obviamente. Todo está recalcando, sin duda, la necesidad de avanzar hacia un modelo económico productivo más sostenible, más descarbonizado, donde las energías renovables pues van a jugar un papel, están jugándolo ya, sin duda, determinante, ¿no? Tenemos un marco en España, como es un Plan Nacional de Energía y Clima. La Unión Europea también ha lanzado iniciativas muy importantes, como el plan de Fit for 55, el Repower EU, etcétera, etcétera. Indudablemente vamos hacia una transición energética, hay que acelerar. Y para eso pues tenemos a cuatro invitados de lujo. Os agradezco a los cuatro que estéis hoy aquí. Ramón Roca, director del Periódico de la Energía. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Muchas gracias por invitarme. Tobias Greylin es CEO de Ansasol, compañía de energías renovables con foco en fotovoltaica e hidrógeno verde. Sí, hola, muchas gracias por invitarme. Un placer, Tobias. Cristina Moreno es directora de comunicación de UNEF. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Y en cuarto lugar, Lidia Curto es directora de comunicación y relaciones institucionales de Ingenostrum. Compañía española especializada, aunque muy internacionalizada, en ingeniería y desarrollo en el sector de las renovables. Muy bien, buenas tardes. Pues nada, vamos a ello y iniciamos nuestra conversación. Vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de reputación, vamos a hablar cómo estos instrumentos pueden ayudar al sector y también, en definitiva, acelerar la transición energética a la que antes hablábamos, ¿no? Por empezar con alguna de ellas, tenéis, y aquí no habrá turnos, o sea que por favor el que se anime a arrancar que lo haga, ¿creéis que existe hoy una verdadera, vamos a decir, presión ciudadana, demanda por parte de la ciudadanía hacia los gobiernos, hacia las administraciones, para que apuesten decididamente por la transición y por las energías renovables? ¿O a lo mejor sigue siendo algo que no está en la cabeza diaria, en la cabeza de la gente en el día a día y es una preocupación más de determinados colectivos? ¿Qué opináis? Vale, ahí me gustaría contestar, como soy alemán y también tengo un poco más de vista dentro de cómo es en Alemania, hay movimiento más por el norte de Europa. Ahí se nota que hay movimiento como Fridays for Future, etcétera, que están los ciudadanos luchando por un cambio, por una transición energética. En España los jóvenes lo quieren, pero tampoco se ve en la calle, no se nota la presión. El cambio climático en España viene dirigido desde Europa, el gobierno en España también está en favor, pero al final, el nivel administrativo, el nivel de las personas, no veo que pasa mucho. Significa que parte de ciudadanos, ahí no hay movimiento en ese sentido aún. Bueno, yo ahí tengo otra perspectiva al respecto. Yo creo que, por ejemplo, la COP25 que se celebró en Madrid sí que fue un punto de inflexión para la conciencia ciudadana en este país. Yo personalmente asistí a las manifestaciones, esa gran manifestación que llenó Madrid de personas que mostraron su interés y su preocupación por el cambio climático. Y, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de UNEF, los resultados y los análisis que hacemos año a año, yo creo que datos como que el autoconsumo se disparó en 2021 un 102%, yo creo que ponen de manifiesto que la ciudadanía está tomando parte de esto. Obviamente el autoconsumo es una solución efectiva y muy clara para rebajar el precio de la luz, pero creo que también ese impulso y estos buenos datos están poniendo de manifiesto que la ciudadanía está cada vez más concienciada, porque también al final la situación en la que nos encontramos está haciendo que tengamos que dar un paso al frente. El verano que hemos tenido en España, con las muertes que ha ocasionado estas olas de calor, al final son situaciones y consecuencias más que evidentes que están abriendo los ojos de la ciudadanía. Y respecto a nuestra visión, a lo que nosotros estamos viendo con los datos de energía solar en España, yo tengo la sensación y tengo un poco la esperanza de que los españoles y las españolas cada día tienen los ojos más abiertos y están tomando más partido respecto a la acción climática.
Yo, mi opinión al respecto es, estoy más alineada quizá con lo que acaba de decir Tobías, teniendo en cuenta que es verdad que está habiendo una mayor concienciación, pero no creo que haya un movimiento de presión real hacia, hacia los gobiernos al final, que son los que tienen que marcar un poco los pasos del compás para la transición energética. Es verdad que se está disparando desde el punto de vista del autoconsumo, la instalación de placas o de cualquier otro elemento que te favorezca al ahorro de energía en tu propio hogar, pero no veo esa cohesión quizá desde el punto de vista de la población para hacer una presión. Yo creo que estamos muy preocupados todos por el precio de la energía, eso es indudable. Estamos preocupados y hemos visto, y coincido totalmente contigo, los estragos que está causando la sequía en países donde tradicionalmente, pongo ejemplo el tuyo, no había problemas de abastecimiento de agua, y lo que se está generando es quizá una visión de tenemos que hacer algo, tenemos que abaratar, pero quizás el ciudadano le presentas una solución que no son las energías renovables, te la pueda aceptar también como una solución al bolsillo, que es un poco lo que nos está afectando a todos. Otra cosa es que efectivamente la gente más joven, que desde incluso los colegios y la formación se les está educando o están recibiendo una educación con unos valores sostenibles que probablemente nosotros no tuvimos en nuestro momento, y eso sea el germen de una sociedad sostenible 100%. Pero movimiento, o sea, si tengo que responder a la pregunta en concreto de que existe un movimiento ahora ciudadano de presión hacia el gobierno para la transición en energías renovables, mi sensación es que como tal es no. Y daros cuenta que probablemente estemos ante uno de los momentos en los que las renovables tienen peor reputación. Es decir, hay muchos ciudadanos, no son pocos, los que alzan la voz contra las energías renovables. No sé a qué es debido, no sé si es porque no tienen la suficiente información, es porque no quieren verlas, porque no les ven la gracia de ver torres eólicas cerca de su pueblo o lo que sea, ¿no? Pero hay cada vez una mayor oposición, y eso el sector debería tenerlo bastante en cuenta. Entonces, por lo tanto, si hay presión, ninguna, pero ni para un lado ni para el otro. Es más, debería cuidar el gobierno de este asunto, de esta dura oposición. En cuanto a concienciación, pues sí, efectivamente, yo creo que la gente pues cada vez va teniendo más en cuenta todo lo que rodea no solamente a las energías renovables, sino al modelo energético. La crisis es lo que tiene. Al final todo el mundo, quién más y quién menos, bueno, quién más y quién menos no. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos mirado la factura de la luz este año. ¿A que sí? Ha habido años seguramente que ni la hayas visto. Y este año la has mirado y te la has repasado y has visto a ver en qué puedo ahorrar y qué puedo hacer y qué. Entonces, pues soluciones. El autoconsumo, por ejemplo, es una gran solución. Encima me dan ayudas y encima tengo deducciones fiscales. Oye, pues fenomenal. Pues entonces, eso sí, pero de eso a tener que haya una presión social para, oye, tenemos que montar renovables, no. Al revés, está habiendo oposición porque se están creando grandes y enormes proyectos a los que la gente se está oponiendo. Entonces, pues eso hay que tratar de, como digo yo, pues que de alguna manera se pueda controlar y que sea equilibrado y que todo el mundo pueda realizar sus proyectos. Sí, porque antes mencionabas, Lidia, que es verdad, yo estoy de acuerdo, que yo creo que los precios lo han distorsionado todo, y ahora mismo lo que los ciudadanos demandan es dame soluciones para poder abaratar el precio de la luz, y las que sean, ¿no? Donde yo prácticamente pienso que es precisamente cuanto más apostemos por renovables, mejor será para ir abaratando los precios y disponer de precios más competitivos, ¿no? Para todos, más accesibles para todos. Pero ahora mismo es, oye, necesito llegar a fin de mes, necesito pagar mis facturas, ahí es donde está ahora mismo la presión ciudadana, ¿no? Sí. Lo que no sé es cuánto
comentabas ahora, Ramón, efectivamente, hay mucha presión o oposición local en determinados territorios, ¿no? Pero no sé si a la industria en general, esto que comentaba, le ha faltado, le está faltando hasta el momento esa reivindicación de decir, oye, tenemos una crisis energética, pero tenemos una crisis de precios, somos parte o la solución o parte de ella, ¿no? La industria de las renovables, estamos aquí precisamente para eso. Yo no sé si creéis que realmente el sector y las compañías ese mensaje lo han elevado lo suficiente, ¿no? Es decir, tenemos que abaratar los precios de la energía y las renovables son la solución para esto. ¿Cómo lo veis esto? ¿Creéis que...? Bueno, yo creo que por alusiones como al sector fotovoltaico, yo creo que ya llevamos bastante tiempo y además yo creo que se ha puesto muy en evidencia en los últimos meses, llevamos ya 9 meses, si no me equivoco, de guerra en Ucrania. Por un lado, creo que la comunicación por nuestra parte, por parte del sector fotovoltaico español, del sector de la energía solar en España, sí que estamos haciendo una incidencia continua en que es una solución que ya lo era antes, pero que se ha puesto de manifiesto que es una solución real, limpia y la más competitiva que tenemos a nivel renovable para darle una salida a la ciudadanía, para darle una salida a nuestras empresas, a nuestras pymes en el momento actual. Y me sorprende un poco la postura de Ramón frente a las plataformas y a esa falta de receptividad social, porque yo creo que precisamente ahora llevamos 8 meses en las que está quedando más latente que nunca que argumentos neonegacionistas totalmente alejados de la ciencia, que responden en la mayoría de los casos a intereses particulares económicos de ciertas personas en ciertos sectores. Se está pero eso no es lo que yo he dicho, Me estás equivocando lo que yo he dicho con lo que tú crees. Lo que iba a decir es que creo que precisamente se le está ganando la batalla a esos discursos, porque la solidaridad energética está más presente que nunca y esos argumentos quedan totalmente deslegitimados en un contexto actual. Y yo creo que en ese sentido se le está ganando la batalla a ciertos movimientos, a ciertos discursos que a lo que están intentando responder precisamente es a intereses puramente, bueno, en la mayoría de los casos, económicos. A ver, yo por alusiones. Uno, yo lo que digo es lo que hay, no es mi opinión al respecto de esto. O sea, si quiero dar mi opinión, la doy. Dos, ese movimiento existe. Y lo deberíais saber en el sector, que creo que lo sabéis muy bien. Está clarísimo. Lo que sí y una cosa es eso y otra cosa es lo que decís vosotros de negacionistas, respecto a eso, etcétera. Pues bueno, ese es otro movimiento que a lo mejor con el que tenéis que luchar. La gente también ve que dice, oye, mi factura eléctrica cada vez más cara, cada vez hay más renovables y cada vez es más cara. ¿Cómo va esto? No puede ser. Entonces, claro, hay que contarle las cosas. Hay que decirle, no, es que para renovables, cuando no hay renovables, porque son intermitentes, tenemos que utilizar gas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora tenemos el gas muy caro. El día que no tengamos gas, pues será todo muy barato. Pero el día que sea todo renovables y todo tan barato, tendremos un problema, porque no se cubren los costes. O sea, te quiero decir que es que no es fácil cuadrar todo lo que es este sistema. O sea, no es una cuestión de decir, bueno, es que esto nos arregla con poner más renovables y ya está. No, esto no funciona así. Vamos a tener que cuadrar ahora todo este nuevo mix y vamos a ver cómo salimos de todo esto. La crisis, pues bueno, efectivamente, pues ahora con todo lo del gas y nos está haciendo ahora consumir más gas que cualquier otro año, probablemente hagamos récord de generación de ciclos combinados este año, pues eso es en buena parte porque está habiendo una mayor demanda. Entonces, pues bueno, pues tenemos que ver cómo también cubrimos esa mayor demanda, ¿no? Entonces, lo normal es que lo hagamos todo con renovables y que sea todo y que vaya todo a mejor, pero de momento hay ciertas señales que hay gente que no lo entiende. Entonces, esas cosas son las que el sector tiene que explicar. Eso es lo que yo creo. Lo que pasa que lo que pasa es que claro, se quedan esos mensajes y al final van calando en la gente y la gente dice, pues sí, pues efectivamente, cuanto más renovables, más cara. Pues claro, es lo que ve en su factura. De todas formas, efectivamente, yo creo que hay que comunicarlo y hay que saberlo comunicar bien. Pero
yo quizá la pregunta la he entendido más, no enfocada a esos movimientos negacionistas, que de una u otra manera siempre van a permanecer en el tiempo, sino a movimientos puntuales, en proyectos puntuales, en lugares concretos. El movimiento NIMBY, que se llama. Donde no es que estén en contra de las renovables, sino que probablemente un proyecto que está circunscrito a su geografía, por uno u otro motivo, pues sienten una animadversión por él, ya sea por el impacto del paisaje, por el ruido. Sí, son ecologistas, buena parte de ellos, los que dicen esos mensajes. Yo lo he interpretado más por eso, que no por el movimiento negacionista de no creo en que haya un cambio climático. ¿no? Entonces, sí, bueno, es que a esos que tienen estos ecologistas que defienden pues, que las renovables pues, atacan la biodiversidad, nosotros como sector les hemos acuñado el término neonegacionistas, ¿no? Porque es un paso más en el negacionismo, a eso me refería. Sí. Vale, volviendo al principio, le pregunto un poco la percepción de los ciudadanos y tal, de las energías renovables. Ahí veo un poco que las energías renovables no hacen un lobby conjunto, que cada uno va por su cuenta y los que se escuchan más son los grandes como Iberdrola y Enel, que tienen su propia agenda, que en muchas casos no tiene nada que ver con los medianos pequeños, y por eso la percepción de los ciudadanos de los renovables no existe como con otras industrias, como turismo o automóviles, porque no se habla con una voz, sino que cada uno por su cuenta, muy dispersa, cada uno con su agenda, cada uno haciendo su lobbying, entonces ahí se dispersa mucho y al final no tenemos voz. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es cierto que esto es también porque en los últimos años se ha dado una, digamos, que es una batalla más entre gas y electricidad. Vamos a ver si puedo explicarlo bien. Es decir, al final las eléctricas se han unido con las renovables y luchan por la electrificación de la economía. Y por el otro lado está el gas, que no quiere dejar o no quiere ceder el terreno. ¿Vale? Entonces esa es la batalla que hay en Europa. ¿Vale? Entonces, por eso a lo mejor las renovables han perdido un poco de protagonismo. Y son las eléctricas las que están llevando la voz cantante en todo esto, ¿vale? Sí es cierto que a lo mejor el sector debería, no sé si unirse, pero porque no creo, porque no, digamos, no se ven trabajando juntos, dejémoslo ahí. Y entonces, pues bueno, pues es una cuestión totalmente respetable, pero yo creo que haría mucho más fuerza y tener una única voz y potente y fuerte del sector renovable, no solamente de la fotovoltaica o la eólica, sino que sea una voz única y que sea potente y que pueda hacer su lobby en España, en Europa, etc. Porque hay que tener acceso a los políticos, son los de IBEX 35 al final y cabo, nosotros no tenemos acceso. Sí, yo creo que efectivamente no existe un sector reconocido de cara a la sociedad de las energías renovables como si lo hay de la industria alimenticia, lo hay de transportes, lo hay de automoción, que probablemente sea, o el turismo, ¿no? Son dos grandes ejemplos de sectores que la gente tiene como muy encasillados, ¿no? Sabe perfectamente de lo que está hablando. En el caso de las energías renovables, yo creo que efectivamente las compañías del IBEX 35, por el potencial que tienen en sí mismas, son las que más se visualizan o más se ven. Entonces, es un sector que está muy atomizado, hay un montón de compañías, pequeñas y medianas empresas que se dedican al sector de las renovables, pero parece que solo se ven las grandes, por un acceso, como tú bien dices, quizá más a las instituciones, y luego porque tienen unos presupuestos quizá de comunicación y se pueden permitir comunicar de una manera mucho más masiva, o dedicar más esfuerzos quizá económicos a comunicar de una manera más masiva de lo que lo hacen las pequeñas y las medianas empresas. Eso es totalmente cierto, pero sí es cierto también, y yo como medio de comunicación que trabajo con todos, cada vez hay mayor protagonismo del sector renovable. Es decir, yo intento dar a conocer pues pequeños proyectos o proyectos medianos o
cosas en donde se está innovando, pues, y esas cosas hay muchas en España, y lo que pasa es que no se dan a conocer, o estoy yo o un gran medio de comunicación. Exacto. Claro. Es muy difícil que lo dé a conocer. Exacto. Entonces, al final, pues nosotros ponemos nuestro granito de arena intentando dar a conocer este tipo de cosas, pero y hacemos lo que podemos y damos a conocer bastantes empresas, etcétera, pero claro, no tengo la... Pues no soy una televisión ni soy nada por ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco. Y los grandes vienen y dicen, hacemos una inversión de 500 millones. Claro, es noticia. Si los pequeños tienen un proyecto, no es noticia. Claro. Y Ramón tiene toda la razón. O sea, quiero decir, tú al final estás dirigiendo un medio especializado donde le das la oportunidad a todos los que trabajamos, o nos das la oportunidad a todos los que trabajamos en este sector de poder comunicar desde proyectos más ambiciosos a otros más modestos. Pero quizá por esa falta de concienciación como sector de cara al público en general, no somos atractivos todavía como generadores de noticias para los medios de comunicación masiva. Y cuando lo somos, probablemente sea por un tema que no nos por algo beneficie. Residual, sí, efectivamente. Sea por crítica. Una mala presión residual o por el estilo. Entonces, si el sector de la automoción hace algo, probablemente tenga cobertura en los medios nacionales, me da igual escritos que de radio o de televisión. Si sucede algo en el sector de la energía, tiene que ser, no sé, efectivamente, o porque han hecho algo rematadamente, o hemos hecho algo rematadamente mal, o porque, bueno, ha habido un hito muy puntual. Si no, no ocupamos un lugar constante como otros sectores en la parrilla de ningún medio o en el planillo de ningún medio, que no sea especializado, ¿eh? No, pero fíjate, te voy a dar un par de apuntes que han sido además de este último mes o de estas últimas semanas. El tema Volkswagen es automoción, pero es también energía, al fin y al cabo. Son baterías, etcétera. Pues oye, que te venga una industria a España, pues ha estado abriendo los telediarios y haciendo distintas cosas. Otra, lo de Maersk, pues viene a hacer y quiere hacer hidrógeno, amoníaco verde, etcétera, no sé qué, y utilizar los puertos españoles para producir estos nuevos productos. Entonces dices, oye, pues si me voy a dejar 10.000 millones de euros, oye, y eso está abriendo telediarios. Oye, pues bendito sea. O sea, te quiero decir, al final, el poder tener energía barata, que gracias a las renovables, atraemos inversiones importantes, industriales. Entonces eso es algo muy importante y que yo creo, bueno, vosotros de Ingenostrum lo sabéis de primera mano, los centros de datos también quieren venir a España para poder tener energía barata. ¿Por qué? Porque España va a tener la energía más barata en Europa a partir de 2025. Entonces, pues aprovechemos eso, ¿no? Y yo creo que poco a poco ahora se está aprovechando y que poco a poco iremos viendo más noticias de este tipo en los medios. Porque quizá, efectivamente, yo creo que nunca han ocupado la energía, nunca, y las empresas vinculadas a la energía, sean del sector que sean, han ocupado tanto espacio en los medios de comunicación. Yo es que me atrevería a decir que cuál es el sector que cada día abre unos periódicos o entra en la web, cuál es el sector, al menos en el ámbito empresarial, que más noticias genera. Me atrevería a decir que es la energía, no sé si la tecnología, pero nunca ha habido tanto espacio informativo ocupado por el sector energético. Pero quizá, a lo mejor, y lo comentabas Lidia, ya tiene que haber algo así muy importante para que el sector de las renovables sea noticia. A lo mejor es que los periodistas, igual que a lo mejor en el conjunto de la opinión pública, no hay una conciencia todavía o una percepción de una industria nacional de las renovables. Es decir, sí que la hay, afortunadamente, con la industria de automoción, comentaba antes Tobías, con la industria del turismo, es decir, grandes embajadores incluso de la marca España fuera. Yo creo que cuando se habla de las energías renovables se piensa en que nuestro país tiene grandes recursos naturales, pero es decir, hablamos de una industria nacional de las renovables que está innovando, que está generando empleo, que está generando atractivo inversión para nuestro país. Desde mi punto de vista creo que ahí todavía no está del todo conseguido, y eso puede pasar porque efectivamente un editor de un telediario, de un programa de radio, dice, ¿qué es antes noticia? ¿La macrofactoría de Volkswagen o que una compañía de renovables protagonice algún hito, ¿no? O que UNED publique sus cifras anuales, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí queda todavía... Desde luego sí, yo creo que es el gran reto, ¿no? Porque si tenemos la capacidad de abrir informativos, pues desde luego nuestras cifras de empleo a futuro son más que alentadoras, yo creo, ¿no? Y es lo que tú comentas, que
el gran reto es comunicar esa marca España a nivel renovables. Tenemos en fotovoltaica el 65% de la cadena de valor de un proyecto fotovoltaico se puede producir en España. Actualmente, este año, por primera vez en la historia de nuestro país, hemos exportado más componente fotovoltaico que vino y aceite. Son datos lo suficientemente buenos como para que tengamos el gran reto de abrir telediarios y abrir periódicos con ello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido también tenemos buenos datos y es verdad que la labor de los medios sectoriales y de los medios como el de Ramón es fantástica y tenemos que ser más ambiciosos y abrir y tener un poco el sueño, la ilusión de abrir telediarios con estas grandes cifras. Pero es una pena, ¿eh? A mí me da pena. Quiero decir, España, que fue por la punta de la lanza de las energías renovables en el mundo, con la solar y la eólica, poco a poco, bueno, la industria solar china decidió copiarlo todo y llevárselo todo y producir a lo bestia y eliminar a toda competencia que hubiese. Es cierto que hay industria de ciertos componentes en la cadena de valor y etcétera, y eso está muy bien por parte de España, pero luego no se conocen. O sea, tengo que decir, al final son empresas que la gran mayoría de la gente ni las conoce el sector porque, oye, encima hacen grandes productos y son muy buenos y están en la élite mundial, pero a mí me da pena porque se ha desaprovechado. Entonces hemos perdido esa gran oportunidad y ahora va a costar el poder volver. Yo creo que Europa ahora tiene un camino ahí muy importante, el poder retornar a crear industria y luchar contra China en este ámbito. Creo que se va a hacer. España está dando sus pasos también para fabricar paneles, sus propios paneles aquí en España, volver otra vez a hacerlo. Vamos a ver si con los fondos europeos podemos conseguirlo. Y luego, oye, pero ya no solamente la solar, la industria eólica, la eólica marina, tenemos grandes empresas que trabajan y hacen grandísimos proyectos fuera. Ahora esperemos que los vayamos a ver aquí en España, en la costa española, a través de la tecnología flotante. Así que yo creo que hay muchas oportunidades y el sector ahora tiene que aprovecharlo. Es decir, es el momento idóneo para comunicar más y comunicar mejor en materia de renovables. Y el mayor problema es aparte de tener ahí la tecnología y los productos, que luego estás haciendo proyectos en España y el gobierno dice lo queremos, Europa dice lo queremos. Luego te vienes a nivel de tramitación de comunidades autónomas, etcétera, y queda todo estancado y tardas 3 años en mover los proyectos. O la de eólica marina, eso una vez que lo sacan va a tardar otros 8 años hasta que lo puedes hacer, a lo mejor. Entonces hay mucha voluntad, pero luego no se puede hacer nada. Sí, eso es otra historia. Eso, el tema de que eso puede echar para atrás un poco a las empresas, el que no consigamos hacer atractivo las inversiones, ¿no? Entonces, o sea, porque claro, tienes recursos, tienes buena parte de la industria, pero te dedicas a poner trabas, pues es como pegarte un tiro en el pie, ¿no? Sería un poco estúpido el seguir manteniendo todo eso. Entonces yo creo que, bueno, que poco a poco se están dando cuenta de ello. Pero claro, también reciben esa presión por el otro lado, es decir, oye, ojito, ¿dónde vas a ponerme tú una planta fotovoltaica o vas a poner un molino? ¿Sabes? Entonces, claro, al final, entre tantas tiranteces, el sector se queda ahí en medio como diciendo, bueno, ¿y qué hay de lo mío? Pues de lo tuyo, espérate. Entonces, claro, al final se tardan muchos años y algunos dicen, oye, pues yo estoy harto de esperar y me voy a otro lado. Pero independientemente de eso, no hay funcionarios que pueden manejar los proyectos que entran. Ahí tenemos muchos que hablamos que dicen, yo no puedo más, yo me doy de baja. Yo soy el único que lleva 200 expedientes, entonces en vez de por lo menos sacar algunos, ya se da de baja y se eso sí que sí. Sería importante que todas las comunidades autónomas y el ministerio se pongan las pilas en contratar gente. Bueno, yo creo que además, una vez más, el sector de las renovables o la marca Renovable España tiene más nombre fuera que dentro. De hecho, yo creo que precisamente tú has apuntado muy bien, Ramón, que no les es rentable y dice, bueno, pues en vez de estar aquí me voy a otro sitio. Le ha pasado a muchas empresas que han abierto camino fundamentalmente en Latinoamérica, y yo creo que somos unos grandes proveedores
de ingeniería y de construir o de ayudar a construir un panorama de renovables en otros países que no son el nuestro. O sea, que, sí, pero te quiero decir que tienes muchos ejemplos. O sea, a mí es que eso me ha dado mucha pena siempre, el decir, oye, qué pena que, por ejemplo, a Bengoa. O sea, pues a mí me da mucha pena todo lo que rodea a Bengoa, ¿no? Dices, joder, pues hemos tenido aquí una empresa que era la número 1 del mundo en energía termosolar y está hecho una ruina, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es complicado. Yo creo que sin duda, la cadena del sector es muy amplia, ¿no? Y efectivamente productores, industria auxiliar, etcétera. Y yo creo que es un sector muy innovador. Pero os lanzo la pregunta si creéis que este sector, al igual que yo creo que hace en general bien otros sectores como eso, volvemos al de la automoción y su innovación, al tecnológico, ¿creéis que el sector de la industria de las renovables comunica bien su innovación, su capacidad de innovación? ¿Cuáles creéis que son los grandes activos los que debería apoyarse el sector o las compañías para construir esta imagen, ¿no? Esta imagen de industria, ¿no? Nacional de renovables, ¿no? No sé si la innovación es una de ellas o veis alguna otra aportación, ¿no? Bueno, yo creo que si la pregunta es si la industria de las renovables está comunicando su I+D, volvemos a dejar fuera a los grandes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, yo diría tajantemente no. No está sabiendo o no está apostando por comunicar, hablo en términos generales, innovación en su día a día, ¿no? Es verdad que se van consiguiendo hitos, de hecho el hidrógeno verde, por ejemplo, pues es un I+D que está ahora en plena ebullición, ¿no? Y en la que muchas compañías están invirtiendo recursos humanos, y recursos tecnológicos y recursos económicos para que sea de verdad una alternativa. Pero yo creo que, claro, no es un sector tan bonito, ¿no? Por ponerle algún adjetivo para comunicar o probablemente no tengamos una estética tan atractiva como pueda tener la automoción, volviéndolo a tomar como ejemplo, que pueden comunicar innovación porque lo hacen constantemente con sus nuevos modelos, pero además juegan con la estética, ¿no? Que al final es, a través de la estética comunican la innovación. Nosotros ese paso intermedio no lo tenemos, es muy difícil hacer atractivo, más allá de poder hablar de una nueva patente que tiene, o sea, esa noticia tiene el recorrido que tiene, ¿no? El poder hablar de que una empresa es innovadora en algo, o estás generando patentes constantemente, o si no es un impacto y ya está. Es complicado también para nosotros, para los que estamos del lado de la comunicación, poder hacer o crear una historia bonita de cara al consumidor final, ¿no? Al ciudadano final, que es el que en su retina debe marcar si existe o no existe o se está construyendo un sector de las renovables. O sea, dentro de nosotros mismos sí nos conocemos, sabemos lo que hacemos, nos seguimos en LinkedIn, vemos lo que publican los periódicos sectoriales, pero no creo que no estamos todavía sabiendo dar el paso para hacerlo realmente atractivo. Es muy complicado. Es más, yo creo que uno de los deberes pendientes que tenemos, de las metas o de los retos que tenemos por cumplir, precisamente, no solamente es comunicar la innovación que nosotros estamos llevando a cabo, que tenemos dentro del sector fotovoltaico en particular y las renovables en general, sino que nos falta ese punto de comunicar que somos un sector tractor, hablo de las renovables en general, para atraer precisamente esas empresas innovadoras, esas startups, ese talento a nuestro país. Eso a mí me parece clave, porque más allá de, por supuesto, de sacar pecho y de poner de manifiesto lo que estamos haciendo, al final somos un elemento transformador de la sociedad española, ¿no? Con la capacidad de atraer muchísimo talento, muchísimas empresas. Al final hay que plantearse un poco qué modelo económico de país quieres, ¿no? Si vender en la energía, de producir mucha energía barata y venderla fuera, que por tema de interconexión tampoco es un planteamiento muy realista, o tenerla aquí y hacer que sea un activo real para reindustrializar este país y para atraer
todo ese talento, ¿no? Yo creo que eso también es uno de los puntos que a nivel comunicación debemos reforzar como sector. Vale, no quiero hablar tanto de comunicación e innovación, sino la innovación en sí mismo, que lo veo bastante complicado en España. Si tú quieres hacer investigación, quieres pedir ayudas, nosotros hemos hecho algunos acuerdos con la Universidad de Málaga, iniciado algunos proyectos, pero después de medio año aún no sabemos ni si conceden las ayudas o si no lo conceden. Hasta ahora financiamos nosotros todo el proceso, no sabemos cuánto más podemos invertir. Entonces es muy complicado hacer innovación e investigación en base de tanto incertidumbre. Y también en el hidrógeno verde no hay marcos regulatorios, no sabemos en cuál dirección vamos a investigar, dónde gastamos el dinero, y hay mucha incertidumbre en ese sentido. Entonces luego, si no hay innovaciones, no se puede comunicar. Totalmente. Efectivamente, sí. O sea, el problema es ese, el problema es que no hay innovación, no hay I+D en España. Entonces, pues bueno, pues entonces ¿qué vas a comunicar? Pues nada, pues si no, es decir, que hay cosas, hay cositas, sí, claro que las hay. Pues yo qué sé, pues esta gente de SciTech que ha puesto un molino ahí en mitad del Cantábrico, pues bueno, pues es una tecnología flotante que está bien, oye, que ha metido dinero ahí los alemanes de RWE y que quieren hacer cosas, y oye, pues sí, se hacen cosas, pero claro, eso no te va a abrir un telediario. O sea, aquí, o para que pase algo de eso, tendría que haber un cambio tan radical de que viniesen empresas de fuera a invertir y a crear centros de I+D, que no es, ¿sabes? Y luego tener universidades, o sea, te quiero decir, Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, dan 1000 vueltas a Europa, y a España ya ni te cuento, o sea, a España son 2000 vueltas. Entonces, en todo esto, entonces, pues bueno, pues hay ahí pues un largo camino, o sea, no hay comunicación de I+D porque no hay I+D, ese es el problema. Mencionaba antes, Cristina, el talento. ¿Creéis que, estábamos hablando en general de comunicar, y la comunicación puede ayudar a la captación del talento aquí en España? El sector de las renovables, las industrias, las compañías que estáis aquí, ¿es retador captar talento? Porque muchos sectores tecnológicos le está resultando retador captar el talento que necesitan, ¿no? Y no sé si el sector de las renovables, las compañías, escapan a eso o no, y si creéis que las estrategias de visibilidad, de reputación, posicionaros como marcas empleadoras, puede ayudar, os está ayudando en esto, incluso también en el ámbito de las asociaciones, ¿no? Bueno, que haya una industria como la tecnológica que sea un reto la captación de talento, yo creo que no es porque sea una industria tecnológica. O sea, yo creo que obedece a otros criterios, y la retención y la captación de talento es casi un problema para todos los sectores. Pero, como te digo, creo que obedece a otros principios que no tienen nada que ver con que sea el sector de las renovables o no. Si te tengo que hablar como compañía, para nosotros es muy importante la captación de talento, pero tanto lo es más retener ese talento. Porque a día de hoy todavía existe un gap muy grande entre cuando acabas unos estudios, una ingeniería. La mayoría de las contrataciones que se hacen en Ingenostrum es de ingenieros, de ingeniería. Hay un gap muy grande entre la salida directa del graduado y luego lo que es la realidad, ¿no? Enfrentarte a la realidad en un puesto de trabajo. Eso requiere de un periodo de formación de esa persona, que el reto de verdad es que no se te marche a otra compañía. Y bueno, yo creo que hay más que la comunicación seguramente sea un papel muy importante, ¿no? Pero creo que retenerlos o no dependerá un poco de las condiciones que ellos tengan, del salario emocional. O sea, no es una cuestión de que se comunique o no. Evidentemente ahí probablemente tenga más peso la comunicación interna, ¿no?, que la externa. La externa es importante para que cuando ellos se muestren como candidatos te vean como una empresa atractiva para trabajar. Pero luego el reto está, una vez que ya forman parte de tu organización, en conservarlos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, sí que trabajamos bastante con las universidades, al igual que ha mencionado Tobías. Nosotros, por ejemplo, sí que tenemos una cátedra activa a día de hoy con la Universidad de Cáceres para
bueno, pues para que ingenieros que salen de esa universidad puedan luego formar parte activa de nuestra empresa, y luego además para fomentar el I+D en la propia universidad. Y a día de hoy también estamos trabajando en cerrar otro convenio. Estamos a punto de concluirlo con la Universidad Complutense de Madrid. O sea, para ingenieros sí que es importante formarlos, es importante el talento y retener el talento. Y apostamos por esa vinculación para que cada vez se vaya reduciendo más el gap que existe entre las empresas en general y la universidad. O sea, ahí hay un camino que tenemos que ir haciéndolo cada vez más estrecho. Entre todos, eso es una responsabilidad por una parte de los propios programas, de los grados, y por otro una responsabilidad muy importante de las empresas. Vale. En nuestro caso es un poco particular en el sentido que somos una empresa que está en Marbella, entonces no tenemos acceso a todos los trabajadores en España, pero tenemos la ventaja que Marbella es un sitio bastante atractivo para vivir, entonces en cambio hay mucha gente, o la gente que están por la zona o que están de Sevilla, de Málaga, quieren quedarse en la costa, les podemos dar un hogar y una posibilidad de tener un salario emocional ese. Sí, un trabajo muy interesante. Sí. Entonces, en ese sentido, lo tenemos más o menos fácil conseguir talento de la zona. Y vale, competimos un poco con el PTA de Málaga y tal, pero lo que es, si alguien quiere trabajar en renovables y busco un tema interesante o novedoso como el hidrógeno y tal, casi tienen que venir a trabajar con nosotros. Por eso en este sentido tenemos suerte y también tenemos gente que estamos súper contentos, y también intentamos dar luego el valor emocional que ofrecemos Pilates en la empresa, tenemos bueno, yo creo que a nivel como sector, en nuestro caso, con una visión más sectorial, yo creo que la comunicación sí que es muy importante, ¿no? Porque decía Ramón, ¿no? Tenemos recursos solar, tenemos terreno, tenemos tecnología, es verdad que nos faltan cosas como industria, es un hecho, pero nos faltan personas. Queremos hacer una transición energética en menos de 8 años, con la mejor calidad, con la mayor excelencia de integración en sostenibilidad con la ciudadanía, y para ello nos faltan personas, ¿no? Entonces, la comunicación sí que es importante, porque al final debemos hablar el mismo lenguaje que la ciudadanía si queremos captar su talento e integrarlos en esta transición. Entonces, para nosotros, en este sentido, sí que tenemos que esforzarnos mucho como sector para hacer que sea agradable, que sea apetecible, para que las personas se quieran formar, para formar esas vocaciones desde el inicio, para que en las universidades sea una salida atractiva para los estudiantes. Entonces, a nivel sectorial sí que consideramos que es muy importante. Tenemos que hacer que este sector hable el lenguaje de la ciudadanía, se encuentre en el mismo lugar, en el mismo momento en el que se encuentra la ciudadanía en muchas cuestiones, porque al final la retención y la captación del talento es básica si queremos llegar a esa meta de la transición energética en 8 años, que es nada realmente. Sin duda, yo creo que ese es el gran reto que tiene el sector, es ese, el obtener el talento suficiente para que la transición energética sea un éxito, y retenerlo, claro. O sea, ya no solamente es atraer empresas, sino decir, oye, y que tengo aquí a los mejores, y los que más saben de todo esto, y los tengo aquí. Entonces eso, sí, yo creo que debería haber un plan a nivel estatal o un pacto de que el gobierno ahí debería hacer algo y hablar con el sector y hacer algo en concreto, de hacer un plan a medio o largo plazo para crear el talento, ya no atraerlo, sino crearlo. Y bueno, hay experiencia suficiente y empresas que pueden ayudar para poder lograrlo. O sea, yo, por ejemplo, como medio de comunicación es otro de los focos que he puesto y que quiero empezar ya hemos empezado a dar algunos pasos, pero quiero avanzar en ello más, es todo el tema de formación y empleo dentro del periódico de la energía. Y dar a conocer quién está ofreciendo empleo, quién está ofreciendo másteres o quién está ofreciendo cursos para formarse en temas de hidrógeno, para formarse como instalador de paneles fotovoltaicos. Me es igual, todo el que pueda ayudar y poner un granito de arena, bienvenido sea. Y eso al final es crear empleo y crear riqueza en España.
imagen de industria, yo creo. Totalmente, Porque, sí. sí. No hemos hablado del online, de las redes sociales. No sé si el sector de las renovables escapa a la desinformación, al ruido, a las noticias falsas. Ya le gustaría. Ya nos gustaría, que va, somos un sector, por desgracia, muy permeable a las fake news, mucho a los mitos, a los prejuicios, entonces es el día a día prácticamente, ¿no? Hacer buenas campañas de información, desmentir, por suerte tenemos grandes aliados, pues periódicos como el de Ramón, que están todo el día apoyándonos precisamente para que estos discursos, estos mensajes pues no contaminen la realidad de lo que son las renovables en España, porque además es que esto no es una cuestión empresarial, es que nos jugamos mucho como país, esto es una misión de país realmente. Entonces, que este tipo de mensajes calen en la sociedad española pueden lastrar sin ningún tipo de problema ese objetivo que tenemos de culminación de la transición energética y lo que supone nuestro país. Entonces, es fundamental. Las redes sociales, por desgracia, mucho más que los medios de comunicación tradicionales, son los canales perfectos para la difusión de este tipo de fake news. Y desde luego, una de las cosas a las que nosotros estamos 100% centrados es que en frenar y en parar este tipo de discursos con todas las herramientas que están a nuestra disposición. Yo creo que no hay ningún sector que se escape a día de hoy de las fake news. Eso es cierto. O sea, yo creo que la salvedad, ahí sí que sería, no tenía, o sea, no, que hay algún sector que no despierte ningún tipo de bulo. Sí, desde luego que lo es. Sí. Estamos, al final, o sea, en el momento en el que generas cualquier tipo de actividad, eres susceptible de tener amigos y enemigos. Entonces, además, el fake news muchas veces más interesante que la verdad. Entonces, totalmente, eso es cierto. Mucho más fácil de difundir. La imaginación del fake news, de la fake news siempre es mucho más evidente y más llamativa que nada. El relato de la desinformación. Las renovables no tendrán capacidad para atender la demanda energética, son más caras. Es decir, ¿dónde creéis que...? ¿Los mensajes? Sí. Tiene un montón. O sea, puedes decir, desde que me contaminas. Emiten radiación, que es una cosa que a mí me parece increíble. Vamos a tener blackouts si tenemos renovables. Hay un montón de mensajes. Hay muchísimos. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que es fácil que cuando tú creas cierta alarma, pues crees un bulo. Claro. Y el bulo se extiende muy fácilmente ahora con todas las redes sociales, el WhatsApp, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que luego es que nadie... yo creo que la culpa es de la gente. O sea, no se le voy a echar la culpa al que crea el bulo. El bulo es el que lo expande, o sea, el culpable es el que lo expande. O sea, a mí me llegan bulos, pero yo tengo 2 dedos de sentido común y digo, esto es fake, seguro. Y si no, pues lo compruebo. Pero la gente no se para a comprobar absolutamente nada. Entonces, la culpa es de la gente. O sea, es porque es periodista. O porque tiene 2 dedos de frente. No, yo lo hablo con por ejemplo, mi madre nos cuelga cosas en el canal de la familia y digo, mamá, esto es mentira, ¿sabes? Deja ya de pasarnos bulos, ¿sabes? No, pues oye, pues eso, la culpa es, pues eso, es muy fácil, sobre todo gente mayor, etcétera, pues pues se lo creen todo, entonces le ponen una foto con un titular de no sé qué, o lo que sea, no con un enlace a una noticia, porque eso nunca va a salir no, todos los bulos son fotitos, ¿sabes? Que están manipuladas, etcétera, ¿no? Con un texto o vídeos manipulados, etcétera. Entonces, al final, hombre, uno que está con esto todo el santo día, pues ya se da cuenta. Yo es cierto que me he pegado mucho y me he peleado mucho contra todo esto, lo seguiré haciendo, pero cada vez estoy más cansado. Es decir, o sea, porque ya son tantos, ¿sabes? Te quiero decir, y lo he dicho ya tantas veces todo, que digo, mira, ya, pues si queréis seguir haciéndolo, pues seguir haciéndolo. O sea, te quiero decir, ya contra los tontos ya no me peleo, ¿sabes? Pero claro, efectivamente, de vez en cuando pues hay que decirlo, hay que decir, oye, no, es que esto está soltando tonterías, ¿no? Pues entonces hay que tratar de desenmascararlos, porque claro, esa gente luego hace mucho daño. ¿Puede haber intereses de negocio en estos movimientos de desinformación?
Sí, hombre, a ver, si nos ponemos a crear Ahora de todo, conspiraciones aquí judeo-masónicas, pues a lo mejor las hay. Oye, quién sabe, probablemente las hay. Hay muchos intereses en este sector. Te quiero decir, yo me acuerdo con lo del impuesto al sol. El impuesto al sol lo creó el sector fotovoltaico. Y al final les hizo tanto daño que les perjudicó. Ahora, gracias a Dios, ya no, ya el autoconsumo va fenomenal, pero hubo un momento en el que hasta ellos mismos dijeron, oye, a lo mejor la estamos cagando con este mensaje. Vale, han hecho varias burradas, ¿no? Con el cambio retroactivo de remuneración. Ahí el sector está machacado durante años toda la... Sí, no, se han hecho muchas cosas mal, efectivamente. Y luego es eso, y luego, pues bueno, tienes que tener cuidado de los mensajes y tienes que poner muchas alarmas por todos lados, porque tienes que estar atento a todo lo que digan de ti o que puedan estar diciendo. Entonces es complicado, porque son muchos. Hay mucho mensaje y hay sobreinformación y es como mucho ruido. Entonces al final todo esto es complicado gestionarlo, es muy, muy, muy complicado. Porque se te puede escapar cualquier cosa en cualquier momento. Un ejemplo, lo del señor Garán, cuando dijo eso de los tontos. Pues bueno, pues te has creado un problemón y es una tontería lo que dijo, no pasa absolutamente nada, te quiero decir que no, pero que al final te creas problemas donde no los hay o al revés, entonces tienes que saber a qué responder, a qué no, a qué hacer y qué puedo hacer aquí y a este cómo le contesto y cómo le ataco o cómo puedo contrarrestar esto. Entonces tengo que tener muy bien claro los mensajes que quiero lanzar, cómo tengo que hacerlo, etcétera. Entonces no es fácil, no. O sea, yo creo que aquí también una batalla bastante importante toda la gente de comunicación, vosotros, o sea, ahí tenéis un papelón importante. Porque es una batalla al fin y al cabo. Y hay muchos intereses y al final todo esto genera... Un papel, una llamada a los profesionales de la comunicación, ¿en qué sentido? ¿En velar por la información precisa, veraz? Tú como medio de comunicación, ¿qué puedes demandar a los profesionales de la comunicación? Aquí hay dos, ¿no? Como Cristina, por ejemplo. A ver, yo no sé quién para demandar que cada uno... Te quiero decir, yo creo que hay que elegir bien el mensaje que se quiere lanzar y tener una estrategia clara. Y a veces la actualidad nos mata. Es decir, va todo tan rápido y están sucediendo tantas cosas que al final el director de comunicación de una asociación, de una empresa o lo que sea, no le da tiempo a plantear una estrategia ad hoc a medio plazo, ¿vale? Y que esa estrategia se pueda llevar a cabo. Y al final lo que te estás es dedicando a tapar agujeros que te están creando prácticamente a diario, sino todos los días y varios, además. Entonces al final no te da tiempo a hacer absolutamente nada, porque tú tienes 24 horas y estás 24 horas a tapar agujeros. Entonces ahí o tienes medios y contratar gente o una agencia que te ayude para lograr que esa estrategia vaya hacia donde tú quieres, o lo vas a tener muy complicado porque claro, al final el día a día te come el 80% o el 90% de tus horas de trabajo. Entonces es bastante complicado, eso es lo que yo veo. Y luego, que creo que todavía a las empresas les falta por creer en la comunicación como herramienta de gestión y de ayudar a lograr la estrategia del grupo o de la empresa. Entonces, pues bueno, pues si todavía en el ADN de esa empresa no está puesto el gen de la comunicación, pues más complicado lo tendrán, claro. En el vuestro está. Sí, pero yo coincido nuevamente con Ramón en que efectivamente lo primero que hay que hacer, y esa es misión del presidente, del CEO, quiero decir, del líder de la compañía, es creer en la comunicación y creer que se necesita un perfil de comunicación codo con codo.
prácticamente para, bueno, pues para intentar trazar una estrategia y conseguirla, porque efectivamente el día te acaba comiendo muchas veces. El plan, si lo tienes en tu cabeza, incluso empiezas el lunes y parece que va bien, pero el miércoles ya estás ya con temas pendientes. No tienes todos los tics puestos que te habías marcado para ese momento de la semana, ¿no? Entonces, fundamental que se crea que la comunicación es importante, que es necesaria y que puede contribuir directamente en la generación no solamente de un valor reputacional de la marca, sino que puede contribuir a los objetivos económicos de la empresa. Sí, es un proceso que, vale, cuando se empieza una empresa y va creciendo, es un proceso que hay que aprender, porque al principio son gastos que no se puede valorar y no se ve necesario en ese momento, se quiere invertir en otra cosa, no en comunicación, pero al final y al cabo vale la pena para crear la marca y crear esta imagen que hace falta para sobrevivir en este mercado, sí. Sí, yo antes además tenía como muchas ganas de contarlo, porque antes de venir aquí, tenía una reunión con una de las empresas que son miembros de UNED y ha salido un tema de conversación muy interesante, muy parecido a lo que decía Ramón, porque esta empresa en concreto, que es un gran banco de este país, decía algo así como, la persona responsable de estos temas decía algo así como, es que vivimos en el tiempo de Usain Bolt, ¿no? Vivimos en tiempos de Bolt. Entonces, qué importante es tener un propósito para que sea esa brújula que nos guíe en el transcurso del día a día. Y ese propósito al final es esa misión, es esa meta que tú pretendes conseguir a nivel con comunicación, por supuesto, y qué importante es tener esa estrategia y qué importante es tener manos, tener profesionales, tener compañeros de agencias, tenerlo aliados a los medios de comunicación, para que además de sobrevivir al día a día, que vivimos, yo creo que llevamos 9 meses, las personas que nos dedicamos a este sector atragantados prácticamente con la actualidad, qué importante es tener esa brújula que nos acompañe, ese propósito que nos acompañe en el día a día y que nos haga ver en todo momento a dónde queremos ir. Entonces yo si tuviera que dar un titular de lo que está sucediendo, yo diría que estamos en el tiempo de Usain Bolt. Vamos corriendo, no podemos perder la perspectiva, eso es fundamental. Y luego, yo creo, antes de acabar, y que no quiero que se me escape decirlo, pero yo creo que es fundamental que las empresas sepan utilizar a su talento a la hora de comunicar. No solamente al CEO de turno, que haya un portavoz único. Me refiero, al final todas las empresas tienen sus trabajadores y la gran mayoría de ellos tienen perfiles en redes sociales. Es cierto que tienes un riesgo importante de que puedan meter la pata. Es cierto. Pero todo se puede trabajar. Te quiero decir, no te quiero decir que abras por ejemplo, a los 100.000 trabajadores que va a tener Iberdrola. No. Pero sí decir, pues podemos generar 8 o 10 gente que, pues a través de LinkedIn y otras redes sociales, pues comuniquen cosas de la compañía y hacer, esto, o crearlos tú, o como empresa decir, o como asociación decir, voy a crear un consejo, yo qué sé, como quieras llamarlo, claro, sí. De influencers. Entonces decir, pues quiero que tú hables de mí y quiero que des estos mensajes. Entonces eso lo tienen que aprovechar las empresas. Sí, yo también pienso, además, yo os digo más a nivel, con visión más sectorial, al final la transición energética es cosa de todos. Es cosa de muchos perfiles de ciudadanos y ciudadanas que se tienen que sumar a esto, ¿no? Entonces tener una diversidad de portavocías, una diversidad de perfiles, de influencers, de líderes de opinión, de distintos sectores que se sumen, que nos acompañan en este camino, es fundamental. Necesitamos a toda la ciudadanía a nuestro lado. Esto va de empresas, pero es que esto va de personas. Y al final es muy importante, pues precisamente eso, ¿no? Tener una representación social a nivel portavocía, a nivel perfiles, que enganche al resto de personas a sumarse a nuestra causa. Sí, es una transición energética que en otros países hay portavoces, hay grupos que en algunos países bastante radicales, eso no queremos, pero por lo menos que hay movimiento y que los ciudadanos se mueven, que está en la conciencia y que hay voluntad y que se escuchan, sobre todo.
Pues yo me quedaría hablando otra hora más, pero vamos a ser respetuosos. Pues ha sido un placer y un lujo hablar de comunicación en el sector de las renovables aquí en la Casa de la Comunicación, en Evercon. Os doy las gracias a los 4, Lidia, Cristina, Ramón y Tobías. Muchísimas gracias y cuando queráis estáis nuevamente invitados aquí, a Evercon. Muchas Muy gracias bien, a pues muchas gracias. Buenas tardes.